¿Eres de esas personas que recitan el Padre Nuestro sin darse cuenta de su verdadero poder? Tal vez lo has dicho 100 veces, tal vez 1000, tal vez creciste escuchándolo en la iglesia, repitiéndolo antes de dormir o recitándolo antes de las comidas. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntar, ¿por qué esta oración? ¿Por qué Jesús Cristo nos dio estas palabras exactas? ¿Era solo una simple oración para el uso diario, o era algo mucho más profundo? Esta es una de esas curiosidades bíblicas que nos invita a una reflexión profunda sobre la esencia de nuestra fe. ¿Qué pasaría si te dijera que dentro de estas pocas frases, Jesús Cristo reveló un plan de batalla, una conexión divina y la clave definitiva para desatar el poder de Dios en tu vida? ¿Qué pasaría si te dijera que esta oración es un arma, una declaración, una alineación directa con el mismo cielo? El Padre Nuestro no es solo un ritual, es una estrategia. No es solo una recitación, es una revelacoes divinas. Jesús Cristo no dijo simplemente, es una oración que pueden decir antes de comer. Él dijo, así deben orar. Esto es guerra espiritual. Este es el plano de cómo acercarse a Dios, y una vez que entiendas la profundidad de esta oración, nunca volverás a orar de la misma manera. En este video, vamos a explicar el Padre Nuestro como nunca antes. Verás por qué Jesús Cristo enseñó esta oración y lo que la mayoría de la gente pasa por alto por completo, el poder oculto detrás de cada frase. ¿Cómo entender esta oración puede transformar tu relación con Dios? Cuando termines este video, nunca más recitarás esta oración, simplemente la orarás con poder. Si eres de los que no parece entender la profundidad de esta oración, no te preocupes. Vamos a desglosarla para ti de una manera que te hará ver cada palabra, cada frase y cada significado con ojos nuevos. Desde hoy, tus oraciones no serán las mismas. Y al final, oraremos juntos usando el Padre Nuestro tal como Jesús Cristo lo intencionó, entendiendo completamente su significado, activando plenamente su poder. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que te acercas a Dios. Si hay una palabra en el Padre Nuestro que lo cambia todo, es la primera, Padre. Después de desglosar lo que realmente es esta oración, un plan de batalla, una estrategia, una conexión con el poder divino, la lección más importante que podemos sacar es a quien le estamos orando. Jesús Cristo pudo haber dicho, nuestro Señor o nuestro Rey. Pudo haber comenzado con o Creador Todopoderoso del universo. Pero en cambio, eligió deliberadamente decir, Padre Nuestro. Eso no fue un accidente, fue intencional, una de las promesas de Dios más íntimas que nos revela su naturaleza. Muchas personas luchan por relacionarse con Dios porque lo ven como distante, intocable e imposible de agradar. Tal vez tú te sientes así a veces. ¿Crees en Él, pero realmente lo conoces? Cuando oras, sientes que estás tratando de llamar la atención de un gobernante todopoderoso que tal vez esté demasiado ocupado para escucharte, o le hablas como un hijo le habla a su padre amoroso. Piénsalo, si eres padre, ¿cómo te sientes cuando tu hijo corre hacia ti, no porque necesite algo, sino porque simplemente quiere estar contigo? Se sube a tu regazo, te abraza, solo quiere estar cerca de ti. ¿Lo alejas? ¿Le dices, estoy ocupado? ¿O tu corazón se llena porque eso es exactamente lo que deseas para tu hijo, que esté cerca de ti? Eso es lo que Dios desea. Por eso Jesús Cristo dijo, Padre Nuestro. Para muchas personas, esta palabra Padre es difícil. Tal vez tu padre terrenal fue ausente, abusivo o imposible de complacer. Tal vez ni siquiera estuvo presente. Y cuando escuchas la palabra Padre, no trae consuelo, trae dolor. Pero aquí está la verdad, Dios no es así. Él no es un humano imperfecto y defectuoso. Él es el Padre perfecto. No es como tu padre terrenal, Él es todo lo que tu padre terrenal debería haber sido. El enemigo quiere que creas que Dios es distante, frío y desinteresado. Esa es la mayor mentira. Si Satanás puede convencerte de que Dios es difícil de alcanzar, entonces puede mantenerte alejado del poder de esta oración. Pero Jesús Cristo destruyó esa mentira con dos simples palabras, Padre Nuestro. Y luego añade algo aún más profundo, que estás en el cielo.
Cuando decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, estamos declarando dos cosas al mismo tiempo. Primero, somos sus hijos, esto es una relación, no solo una práctica religiosa. Segundo, el cielo es nuestro hogar, no estamos hablando con alguna fuerza cósmica distante. Estamos conectados al Rey del cielo, y ese es nuestro destino. Esto es lo que hace diferente a la oración de solo desear, manifestar o esperar cosas buenas. Cuando oras, estás hablando con alguien que te ama, te conoce y ya tiene un plan para ti. Y esta es exactamente la razón por la que Jesús Cristo nos dijo que empezáramos nuestras oraciones de esta manera. Él nos estaba invitando a una manera diferente de pensar. Cuando te acerques a Dios, no vengas como un mendigo, ven como un hijo, ven como una hija. Porque cuando te acercas a Dios como tu Padre, eso cambia tu forma de orar. Mira a Jesús Cristo, Él llamó a Dios Padre más de 150 veces en los Evangelios. No solo nos enseñó a decirlo, Él lo vivió. En Juan 11, 41, 42, antes de resucitar a Lázaro, Jesús Cristo comenzó su oración diciendo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas. Eso es confianza, esa es la relación que Él quiere que tengas. Y cuando entiendas esto, tus oraciones nunca serán iguales. No orarás como alguien que espera que Dios escuche, orarás como alguien que sabe que Él ya está escuchando. No suplicarás por la atención de Dios, descansarás en el hecho de que ya la tienes. Ahí es donde comienza el poder. Así que la próxima vez que digas, Padre nuestro que estás en el cielo, no solo digas las palabras, siéntelas, créelas. Entiende lo que verdaderamente estás declarando, eres su hijo, el cielo es tu hogar, y cuando oras, tu Padre está escuchando, una de las promesas de Deus más reconfortantes para nuestra salvacao e redencao. Si llamar a Dios Padre nuestro cambia la forma en que nos acercamos a Él, entonces lo que Jesús Cristo dice a continuación cambia la forma en que lo vemos, santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces has dicho esas palabras sin pensar en lo que realmente significan? La palabra santificado no es algo que usemos en conversaciones cotidianas. Significa santo, sagrado, apartado. Pero Jesús Cristo no solo nos enseñó a decir que el nombre de Dios es santo, nos estaba enseñando a vivir como si lo fuera. A lo largo de la Biblia Sagrada, los nombres son más que simples etiquetas, representan identidad, autoridad y reputación. Por eso el nombre de Dios es tan importante, es su misma esencia. En Éxodo 3, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre?, Dios responde, yo soy el que soy. En ese momento, Dios no solo le estaba dando a Moisés un nombre para llamarlo, estaba declarando su naturaleza eterna e inmutable. Cuando Jesús Cristo nos dice que oremos santificado sea tu nombre, nos está recordando que estamos hablando con el Dios cuyo nombre está por encima de todo nombre. Pero aquí está lo que la mayoría pasa por alto, esto no se trata solo de decir el nombre de Dios con respeto, se trata de cómo vivimos. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos haciendo una declaración, el nombre de Dios es santo, así que debemos tratarlo como tal. El nombre de Dios es sagrado, así que nuestras vidas deben reflejar esa santidad. Aquí es donde se pone serio. Si dices santificado sea tu nombre pero vives como si Dios fuera solo una opción, no una prioridad, ¿realmente lo dices en serio? Si lo llamas Señor pero ignoras sus mandamientos, ¿estás realmente honrando su nombre? Si tus palabras están llenas de alabanza el domingo pero tus acciones lo niegan el lunes, ¿estás realmente santificando su nombre? Jesús Cristo no nos estaba enseñando solo una frase, nos estaba llamando a un estilo de vida. Piensa en el mundo en que vivimos hoy, el nombre de Dios se usa en vano todos los días en películas, música y en la conversación diaria. La gente usa el nombre del Todopoderoso como si no significara nada, pero en las Escrituras, el nombre de Dios es poderoso. En el Antiguo Testamento, los israelitas tenían tanto respeto por el nombre de Dios que ni siquiera lo pronunciaban. Cuando los escribas escribían YHWH, el nombre de Dios, se detenían, se lavaban las manos y usaban una pluma nueva solo para escribirlo porque era así de sagrado. Pero hoy la gente lo dice sin pensar,
algunos incluso se burlan de él. Y aquí está la pregunta, ¿somos diferentes? ¿Vivimos realmente de una manera que muestre al mundo que el nombre de Dios está apartado, o nos mezclamos con los demás, tratándolo con ligereza? El nombre de Jesús Cristo es poderoso. En Filipenses 2, 9-11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el poder de su nombre, no es ordinario, es santificado. Cuando Jesús Cristo expulsaba demonios, lo hacía en su nombre. Cuando los discípulos sanaban a los enfermos, lo hacían en su nombre. Cuando oramos, lo hacemos en su nombre. Así que cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos haciendo un compromiso de honrar su nombre en la manera en que hablamos, un compromiso de representar su nombre en la manera en que vivimos, un compromiso de revelar su nombre a un mundo que ha olvidado su poder. Mira lo que está pasando a nuestro alrededor, la gente ya no solo ignora a Dios, lo rechaza. Su nombre está siendo borrado de las escuelas, de la cultura, de la vida pública. El enemigo sabe que si puede eliminar el nombre de Dios, puede eliminar el temor a Dios. Pero nosotros estamos llamados a ser diferentes. Así que cuando ores, no solo digas las palabras, pregúntate, ¿mi vida santifica el nombre de Dios? ¿Vivo de una manera que muestra al mundo quién es Él realmente? Porque cuando realmente entiendas lo que significa decir santificado sea tu nombre, nunca volverás a orar de la misma manera, una de las revelacoes divinas más profundas para nuestra salvacao e redencao. Si orar santificado sea tu nombre es un compromiso de honrar el nombre de Dios, entonces lo que Jesús Cristo dice a continuación es aún más radical, venga tu reino. A primera vista, esto suena como una frase simple, un bonito sentimiento religioso. Pero si realmente entiendes lo que significa, te darás cuenta de que es un grito de guerra. Cuando Jesús Cristo nos dijo que oráramos venga tu reino, nos estaba enseñando a clamar por un cambio total de poder, una toma espiritual. Porque la realidad es esta, hay dos reinos en guerra ahora mismo, el reino de Dios y el reino de este mundo. Y la pregunta es, ¿cuál estás construyendo? El reino de este mundo es fácil de ver, está a nuestro alrededor. Un mundo obsesionado con el poder, el dinero, la influencia y la gloria personal. Un sistema que te dice que hagas lo que te haga feliz, sin importar el costo. Un reino donde la verdad es lo que la gente quiere que sea, donde lo bueno se llama malo y lo malo se llama bueno. Pero el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. En el reino de Dios, los humildes son exaltados y los orgullosos son humillados. En el reino de Dios, el poder no se trata de dominación, se trata de servicio. En el reino de Dios, el rey murió por su pueblo en lugar de exigir que su pueblo muriera por él. Este es el reino que Jesús Cristo nos dijo que pidiéramos, pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto, el reino de Dios no es solo una realidad futura, es algo que estamos llamados a traer al mundo ahora. Cuando Jesús Cristo vino, no solo predicó sobre el cielo, predicó sobre el reino. Dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 4:17. Expulsó demonios, sanó enfermos y perdonó pecados, no solo para hacer milagros, sino para mostrar cómo luce el reino de Dios en acción. Y ahora estamos llamados a hacer lo mismo, pero aquí está el problema, la mayoría de la gente no quiere realmente que venga el reino de Dios. Quieren que venga su reino. Quieren que se cumpla su voluntad, sus planes, sus deseos. Quieren un reino cómodo, un reino donde Dios bendiga su vida pero no cambie su corazón. Quieren un reino donde Jesús Cristo esté presente pero ellos sigan sentados en el trono. Pero Jesús Cristo no nos enseñó a orar, Señor, bendice mi reino. Nos enseñó a orar, venga tu reino. Esto significa rendición. Esto significa alinearnos con la voluntad de Dios, no con la nuestra. Esto significa decir, Dios, toma el control.
Establece tu gobierno en mi vida, en mi hogar, en mi ciudad, en este mundo. Significa guerra, porque el enemigo no quiere que venga el reino de Dios. En el momento en que empiezas a orar esta oración con entendimiento, te conviertes en una amenaza para las fuerzas de las tinieblas. Estás pidiendo que el gobierno de Dios invada territorio enemigo. Estás pidiendo que la luz expulse la oscuridad. Estás orando por un reino que derroque todo lo que Satanás ha construido. Mira el mundo hoy, es prueba de que las personas están eligiendo el reino equivocado. La división, el engaño, la corrupción, todo es evidencia de un mundo que ha rechazado el gobierno de Dios. Pero Jesús Cristo no nos dijo que nos sentáramos a esperar el cielo, nos dijo que oráramos para que el reino viniera. Y aquí está la pregunta, ¿estás dispuesto a vivir de una manera que traiga su reino a la tierra? Porque orar venga tu reino no se trata solo de palabras, se trata de acción. Significa ser las manos y los pies de Jesús Cristo. Significa defender la verdad en un mundo lleno de mentiras. Significa vivir en rectitud incluso cuando la cultura promueve el pecado. Significa caminar en amor cuando el mundo está lleno de odio. Así que cuando ores, no solo digas las palabras, pregúntate, ¿estoy viviendo de una manera que invite al reino de Dios o solo estoy construyendo el mío propio? Porque cuando realmente entiendas lo que significa decir venga tu reino, nunca volverás a orar de la misma manera. Una de las profecías bíblicas más poderosas para nuestra salvacao es redencao, rendirse. Ahí es donde la mayoría de las personas tienen dificultades cuando se trata de la oración. Es fácil pedirle a Dios lo que queremos, pero es otra cosa decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta frase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es una de las partes más poderosas pero desafiantes del Padre Nuestro. Porque en ese momento, no solo estamos diciendo palabras, estamos eligiendo confiar en el plan de Dios por encima del nuestro. Estamos reconociendo que sus caminos son más altos, incluso cuando no los entendemos. Piénsalo, ¿alguna vez has orado por algo con tanta desesperación, creyendo con todo tu corazón que era lo correcto, solo para que Dios dijera que no? Tal vez le rogaste a Dios por salvar una relación, pero terminó. Tal vez oraste por un trabajo y se lo dieron a otra persona. Tal vez pediste sanidad, pero el sufrimiento continuó. Es en esos momentos donde esta parte del Padre Nuestro se vuelve real, porque rendirse no se trata solo de decir las palabras, se trata de confiar en Dios cuando su respuesta es diferente de lo que esperábamos. Jesús Cristo mismo nos dio el ejemplo en el momento más intenso de su vida. En el huerto de Getsemaní, el peso de la cruz lo aplastaba. Sabía lo que venía, la traición, el dolor, la humillación, la separación del Padre. Y oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esa oración no fue fácil, no fue fría. Fue una batalla. Pero en ese momento, Jesús Cristo nos mostró lo que es la verdadera rendición, confiaba plenamente en el Padre, incluso cuando eso lo llevaría a la cruz. Y aquí es donde debemos preguntarnos, ¿realmente estamos orando para que se haga la voluntad de Dios o solo esperamos que Él haga las cosas a nuestra manera? Es una pregunta difícil, porque rendirse es duro. Significa soltar el control. Significa decir, Dios, incluso si esto no sale como quiero, confío en ti. Significa creer que su plan es mayor que lo que podemos ver en este momento. Mira las historias bíblicas de las Escrituras. José fue vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Pudo haber pensado que Dios lo había abandonado, pero no lo hizo. Confiaba en que la voluntad de Dios se estaba cumpliendo incluso a través del sufrimiento, y al final se convirtió en el segundo al mando en Egipto, salvando incontables vidas. O piensa en Pablo, tenía el sueño de predicar el Evangelio libremente, pero en cambio fue golpeado, naufragó y encarcelado. Sin embargo, en esas cadenas escribió cartas que darían forma a toda la fe cristiana. ¿Por qué? Porque había rendido sus planes al propósito mayor de Dios, y ahora llevémoslo al presente. ¿Cuántas veces luchamos contra la voluntad de Dios sin siquiera darnos cuenta?
Perseguimos cosas, forzamos situaciones, nos frustramos cuando la vida no va como queremos. Pero cuando realmente oramos hágase tu voluntad, le estamos entregando a Dios la pluma y diciendo, escribe la historia como tú la ves mejor. Y ahí es donde se encuentra la verdadera paz. Así que aquí va el desafío, la próxima vez que ores, no solo digas estas palabras, créelas. Pregúntate, ¿confío realmente en Dios lo suficiente como para rendirle mis planes? Porque si realmente deseamos que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, debe comenzar con nosotros. Hay una razón por la que Jesús Cristo no dijo, danos este mes nuestro pan mensual o danos este año nuestro pan anual. Él dijo, danos hoy nuestro pan de cada día. No se trata solo de comida, se trata de dependencia. Se trata de confianza. Se trata de liberarnos de la ilusión de que podemos sostenernos por nosotros mismos sin Dios. Aquí es donde muchas personas luchan, porque en un mundo que nos dice que planifiquemos, ahorremos y aseguremos nuestro futuro, Jesús Cristo nos dice que confiemos en Dios día a día. Piensa en eso por un momento, ¿cuántas veces te has quedado despierto por la noche preocupado por el dinero, por tu trabajo, por cómo vas a proveer para tu familia? Esa ansiedad que se cuela cuando no sabes qué viene después. Por eso esta parte de la oración es tan poderosa, porque Jesús Cristo nos está llamando a cambiar nuestra mentalidad, a dejar de obsesionarnos por lo que no tenemos y comenzar a confiar en aquel que siempre ha provisto. Mira a los israelitas en el desierto, Dios les dio maná del cielo todos los días, pero había una condición, solo podían recoger lo que necesitaban para ese día. Si trataban de guardar más, se echaba a perder. ¿Por qué? Porque Dios les estaba enseñando dependencia diaria, les estaba enseñando que su provisión no venía de sus propias manos, venía de Él. Y esa es la misma lección que Jesús Cristo nos está enseñando a través de esta oración, una de las promesas de Dios más fundamentales para nuestra salvación heredencao. Seamos honestos, pedir el pan de cada día es difícil. Todo en nosotros anhela seguridad. Queremos saber que estamos cubiertos para los próximos 5, 10, 20 años. Queremos la garantía de que nunca tendremos que pasar necesidad. Y sin embargo, Jesús Cristo nos dice que pidamos pan diario, no porque Dios no quiera que planifiquemos, sino porque quiere que confiemos. Y esto va más allá del dinero. ¿Qué pasa con la fortaleza emocional? ¿Cuántas veces tratamos de acumular suficiente paz para que nos dure toda la semana, solo para descubrir que el miércoles ya estamos agotados? Jesús Cristo está diciendo, ven a mí cada día. Pídeme lo que necesitas hoy. Te daré la fuerza, la sabiduría, la paciencia y la provisión que necesitas, un día a la vez. Mira cómo vivió Jesús Cristo, no llevaba un cofre de oro, no se preocupaba por de dónde vendría su próxima comida. Confiaba plenamente en el Padre, dándonos el ejemplo. Y la verdad es esta, cuando empezamos a vivir así, confiando en Dios diariamente en lugar de acumular recursos para sentirnos seguros, experimentamos una libertad que el mundo no puede ofrecer. Porque la ansiedad desaparece cuando nos damos cuenta de que estamos en las manos de un proveedor fiel. Ahora piensa en la cultura actual, la presión por lograr, la obsesión con la riqueza, la preocupación constante por el futuro. Es agotador. Pero Jesús Cristo está diciendo, déjalo. Pide lo que necesitas hoy. Confía en mí para encargarme del mañana. Así que aquí va el reto, ¿qué cambiaría en tu vida si realmente creyeras que Dios te proveerá a diario? Si dejaras de vivir con miedo al futuro y empezaras a confiar en Él en el presente? Si realmente vivieras como si el Dios que alimentó a los israelitas, que proveyó para Elías a través de los cuervos, que multiplicó el pan y los peces, es el mismo Dios que vela por ti ahora mismo? Porque lo es. Así que la próxima vez que ores esta parte del Padre Nuestro, no solo digas las palabras, siéntelas. Deja que rompan tu dependencia del dinero, de tu trabajo, de tu propia capacidad para hacer que las cosas sucedan. Porque la verdadera paz no viene de tener todo resuelto, sino de saber que tu Padre en el cielo nunca falla en darte exactamente lo que necesitas. Y si crees eso,
entonces las preocupaciones de hoy no tienen oportunidad. Si pedir el pan de cada día nos enseña a depender de Dios, entonces pedir perdón nos enseña algo igual de transformador, como ser libres. Libres de la culpa, libres de la amargura, libres de las cadenas que nos mantienen atrapados en el pasado. Pero aquí está la parte que hace esta oración tan radical. Jesús Cristo no solo nos dice que pidamos perdón, nos dice que perdonemos a los demás de la misma manera en que queremos ser perdonados. Y ahí es donde la mayoría de la gente lucha, porque es fácil decir, Dios, perdóname. Es mucho más difícil decir, Dios, ayúdame a perdonarlos. Pero Jesús Cristo une estas dos cosas de una forma que no podemos ignorar. Piénsalo, ¿alguna vez te has sentido distante de Dios sin saber por qué? Tal vez has estado orando, leyendo la Biblia Sagrada, incluso asistiendo a la iglesia, pero algo se siente apagado. Jesús Cristo nos da la respuesta aquí. La falta de perdón nos bloquea de experimentar la plenitud de la misericordia de Dios. Endurece nuestro corazón, distorsiona nuestras oraciones y nos mantiene atrapados en un ciclo de dolor. Jesús Cristo lo dejó claro en Mateo 6, 14-15 cuando dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esa es una realidad aterradora. Significa que si retenemos el resentimiento, nos estamos desconectando del perdón que desesperadamente necesitamos. Mira la parábola del siervo despiadado en Mateo 18. Un hombre debía una deuda impagable a un rey, y el rey, en su misericordia, le perdonó todo. ¿Pero qué hizo el hombre? Inmediatamente fue y se negó a perdonar a alguien que le debía solo una pequeña cantidad. Cuando el rey se enteró, lo mandó a prisión, diciendo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu compañero, así como yo tuve misericordia de ti? Eso es exactamente lo que sucede cuando nos negamos a perdonar. A nosotros se nos ha perdonado una deuda inmensurable, cada pecado, cada fracaso, cada momento de rebeldía contra Dios. Y sin embargo, tan a menudo nos aferramos a ofensas menores. Decimos cosas como, pero me hirieron. No se lo merecen. Ni siquiera se han disculpado. ¿Pero acaso nosotros merecíamos el perdón? Vinimos a Dios limpios, pidiendo perdón por cada pecado antes de que Él eligiera enviar a Jesús Cristo? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesús Cristo murió por nosotros. Eso significa que perdonamos no porque las personas lo merezcan, sino porque nosotros tampoco lo merecíamos, y dejemos algo claro, esto no significa fingir que lo que hicieron está bien. No significa permitir que personas tóxicas vuelvan a tu vida. No significa ignorar el dolor. Significa liberarlos, entregarlos a Dios, decir, me niego a dejar que esta amargura eche raíces en mí. Me niego a que sus acciones controlen mi corazón. Y aquí viene la parte hermosa, el perdón no solo los libera a ellos, te libera a ti. Los estudios incluso muestran que aferrarse al rencor aumenta el estrés, daña el sistema inmunológico y conduce a la depresión. Mientras tanto, los que perdonan experimentan más paz, mejor salud y hasta mayor esperanza de vida. Pero Jesús Cristo sabía esto mucho antes que la ciencia. Por eso hizo del perdón una parte central de la oración. Ahora hablemos del otro lado. Si somos honestos, a veces nosotros somos los que necesitamos perdón, no solo de Dios, sino de otras personas. Hemos herido a otros, hemos dicho cosas que no debimos, hemos cometido errores. Y así como queremos la misericordia de Dios, debemos tener la humildad de buscar la reconciliación cuando sea posible. Así que aquí va la pregunta, ¿a quién necesitas perdonar? Tal vez es alguien de hace años, un padre, un amigo, un cónyuge. Tal vez eres tú mismo. O tal vez necesitas pedirle perdón a alguien más. Porque Jesús Cristo lo dejó claro, no podemos separar el recibir el perdón de Dios del dar perdón a los demás. Si queremos que nuestras oraciones sean poderosas, si queremos caminar en verdadera libertad, debemos soltar las cadenas de la amargura. Así que cuando ores esta parte del Padre Nuestro,
no solo digas las palabras, vívelas. Deja que te transformen. Y si Dios trae un nombre a tu corazón, no lo ignores. Perdonar no es fácil, pero es necesario. Y cuando finalmente sueltes ese peso, te darás cuenta, no solo los mantenía a ellos cautivos, te estaba manteniendo cautivo a ti. Y Dios nunca quiso que vivieras así. Una de las promesas de Dios más liberadoras para nuestra salvación es redencao, si el perdón nos libera de las cadenas del pasado. Esta siguiente parte del Padre Nuestro nos prepara para las batallas que vienen. Jesús Cristo nos dice que oremos, no nos dejes caer en tentación. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué le pediríamos eso a Dios? ¿Acaso Dios nos llevaría a la tentación? Algunas personas luchan con esta línea porque suena como si estuviéramos pidiéndole a Dios que no haga algo que de otro modo haría. Pero eso no es lo que Jesús Cristo quiso decir. La Biblia Sagrada es clara, en Santiago 1:13 leemos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, ¿por qué Jesús Cristo incluyó esto en su oración? Porque la tentación es una realidad y Él nos estaba enseñando a mantenernos espiritualmente alertas. La tentación no es una posibilidad, es una garantía. Cada persona la enfrenta. Incluso Jesús Cristo fue tentado por Satanás en el desierto, según Mateo 4. Pero mientras la tentación en sí misma no es pecado, ceder a ella sí lo es. Por eso Jesús Cristo nos está enseñando a orar por protección antes de siquiera entrar en batalla. Piénsalo, ¿cuántas veces la gente cae en pecado, en adicciones, en malas decisiones porque no estaban en guardia? No estaban orando contra la tentación, solo estaban esperando ser lo suficientemente fuertes cuando llegara. Pero Jesús Cristo nos está enseñando, no esperes a que llegue la tentación para comenzar a pelear. Pídele a Dios que te guíe de forma tal que te aleje de ella por completo, y aquí es donde entra la guerra espiritual, porque la tentación no se trata solo de debilidad humana, es una estrategia, una trampa. El enemigo nos estudia, conoce nuestros patrones, nuestras debilidades, nuestros puntos ciegos. No pierde tiempo tentando con cosas que no nos importan, nos tienta con aquello que más nos cuesta. Por eso Jesús Cristo nos dice que oremos esto todos los días, porque lo reconozcamos o no, hay una batalla sobre tu mente, tu pureza, tu enfoque, tu integridad. Y sin protección espiritual, estás caminando en terreno enemigo sin armadura. Mira a Pedro. Antes de que arrestaran a Jesús Cristo, Él le advirtió, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Lucas 22, 31, 32. Jesús Cristo no le dijo a Pedro que simplemente fuera fuerte, lo cubrió en oración. ¿Y qué hizo Pedro? Confió en su propia fuerza, ignoró la advertencia de Jesús Cristo, y cuando vino la tentación, negó a Jesús Cristo 3 veces. Ahora contrástalo con José en Génesis 39, cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él no se quedó allí debatiendo, no trató de resistir con su propia fuerza. Salió corriendo, se alejó inmediatamente de la tentación. Esta es la diferencia entre los que caen y los que permanecen firmes. Los que permanecen firmes no solo oran después de caer, oran antes, se adelantan al ataque, le piden a Dios no solo fuerza para resistir, sino sabiduría para evitar. Y aquí hay algo poderoso. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Eso significa que siempre hay una salida, no importa lo que enfrentes. Dios siempre provee una vía de escape, pero debemos tomarla. Entonces, ¿cómo vivimos esta parte del Padre Nuestro? Primero, debemos mantenernos alertas. 1 Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo siempre está al acecho, no podemos darnos el lujo de vivir sin cuidado. Segundo, debemos cuidar nuestras influencias.
La tentación muchas veces entra a través de lo que permitimos en nuestra mente, mediante el entretenimiento, las relaciones, las conversaciones. Si estás luchando con la lujuria pero consumes contenido impuro, estás alimentando exactamente aquello contra lo que estás orando. Si estás orando por paciencia pero te rodeas de personas tóxicas, estás dificultando resistir la ira. Tercero, debemos correr hacia Dios, no solo alejarnos del pecado. Demasiadas personas tratan de resistir la tentación con su propia fuerza, pero la clave no es solo resistir, es reemplazar. Santiago 4:7 dice, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Mira el orden, primero sométete a Dios, luego resiste. No solo luchas contra el pecado, te llenas de algo más fuerte. Así que la pregunta es, ¿estás simplemente reaccionando a la tentación o estás orando contra ella antes de que llegue? ¿Estás espiritualmente alerta o estás caminando directo a las trampas del enemigo sin armadura? Jesús Cristo nos dio esta parte de la oración por una razón, porque la tentación es real, la batalla es real, y si no nos preparamos, caeremos. Pero la buena noticia es esta, Dios ya nos ha dado las armas para ganar. La pregunta es, ¿las usaremos? Si Jesús Cristo nos dice que oremos contra la tentación, entonces esta próxima parte del Padre nuestro va aún más lejos, y líbranos del mal. No se trata solo de evitar el pecado, sino de invocar el poder de Dios para rescatarnos de él. Esto no es solo una oración de protección, es una declaración de guerra. Porque el mal no es una idea, no es solo un concepto abstracto, el mal es real, y lo reconozcamos o no, estamos en una batalla todos los días. Piensa, ¿por qué Jesús Cristo incluiría esto si no fuera necesario? ¿Por qué nos enseñaría a orar por liberación si no hubiera fuerzas reales tratando de alejarnos de Dios? Efesios 6:12 lo deja claro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, la verdadera lucha no es lo que vemos, es lo que no vemos. Las batallas que enfrentamos en nuestra mente, en nuestras familias, en nuestras luchas no son solo problemas físicos, tienen raíces espirituales. Y sin embargo, ¿cuántas veces tratamos de pelear estas batallas por nuestra cuenta? Tratamos de superar la adicción con fuerza de voluntad, tratamos de arreglar relaciones rotas con lógica, tratamos de salir de la depresión o ansiedad pensando en positivo. Pero Jesús Cristo sabía algo mejor. Por eso nos dijo que oráramos esto a diario, porque la liberación no es algo que logramos por nuestra fuerza, es algo que Dios hace cuando lo invocamos. Mira a Pedro en Lucas 22, 31-32. Jesús Cristo le advirtió, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Observa lo que Jesús Cristo dijo, no le dijo Pedro, esfuérzate más. No le dijo Pedro, encuéntrale solución por ti mismo. Le dijo, he orado por ti. Porque la única manera en que Pedro podría resistir el ataque del enemigo era mediante el poder de Dios. Aún así,